Centrándonos ya en la fibrosis quística, os quiero recordar que es la enfermedad letal más frecuente de la raza blanca y que es muy preguntada en el MIR. De la fibrosis quística os tenéis que saber todo, o prácticamente todo. Así, para resumir los aspectos más teóricos, recordad que la fibrosis quística es de herencia autosómica recesiva y que lo que se produce es una alteración en el gen CFTR y que la alteración genética más frecuente es la F508del en nuestro medio. Este gen codifica para una proteína del mismo nombre, la proteína CFTR, que es un canal iónico, y lo que nos produce son alteraciones fundamentalmente a nivel respiratorio y a nivel de las glándulas exocrinas. A nivel respiratorio lo que nos produce son unas secreciones espesas, son secreciones pobres en sodio y en agua, y estas secreciones lo que provocan es una intensa inflamación. Esta inflamación provoca una lesión tisular y esta lesión tisular predispone a infecciones que a su vez provocan secreciones espesas, convirtiéndose en el círculo vicioso que provoca todas las manifestaciones a nivel respiratorio. En cuanto a las glándulas exocrinas, la glándula por excelencia alterada en la fibrosis quística es el páncreas, provocándonos una insuficiencia pancreática exocrina, un síndrome malabsortivo. Los islotes de Langerhans inicialmente no se afectan. La fibrosis quística no afecta de forma genética a los islotes de Langerhans. Posteriormente, con la evolución de la enfermedad, pueden verse afectados por la fibrosis del páncreas exocrino. Centrándonos en las manifestaciones clínicas, vamos a dividirlas en clínica respiratoria, clínica digestiva y otras manifestaciones. En cuanto a la clínica respiratoria, la primera manifestación de una fibrosis quística puede ser una bronquiolitis aguda grave. Incluso madres que te refieran bronquiolitis agudas de repetición. Ya hemos dicho que la bronquiolitis aguda solo se puede sufrir una vez porque es el primer episodio de sibilancias, pero hay a veces que, como los pacientes van a distintos sitios, a su pediatra, al hospital, a otro hospital, pues hay veces que se les catalogan de episodios del mismo episodio cuando en realidad son distintos. ¿Y cuál sería el tratamiento de esta bronquiolitis aguda grave? Pues igual que el de cualquier bronquiolitis aguda. El síntoma más constante de las fibrosis quísticas es la tos crónica. Es tan constante que a veces que los pacientes ni siquiera se dan cuenta y no la ven como anormal. Cuando tú haces una revisión de un paciente con fibrosis quística y le preguntas que qué tal está, y está bien, y le dices, ¿y toses por las mañanas? Dicen, sí. ¿Y tienes mucha expectoración? Sí. ¿Y es verdosa? Sí, pero para ellos es algo normal, es algo cotidiano que les ha pasado desde pequeños. ¿Y cuál es el tratamiento fundamental para esta tos crónica? La fisioterapia respiratoria. Estos niños tienen que hacer fisioterapia respiratoria 2 veces al día para expectorar todas esas secreciones y evitar que se sobreinfecten. Es el tratamiento más sencillo, el más barato y el que menos cumple. También pueden producirse neumotórax. Y el tratamiento de los neumotórax es igual que el de los neumotórax en cualquier paciente. Una característica muy típica de las fibrosis quísticas son las bronquiectasias, que son las dilataciones anormales de los bronquios. Estas bronquiectasias son las que nos pueden producir mayores complicaciones, entre ellas las neumonías. Son neumonías bacterianas. Los gérmenes que con mayor frecuencia atacan a una fibrosis quística son el Staph aureus, es el más precoz, la Pseudomonas aeruginosa, que es la más típica de los pacientes con fibrosis quística, y la Burkholderia cepacia, que es la más grave. El tratamiento de estas neumonías, ¿cómo es? Pues si es una neumonía grave, una reagudización grave en la que el paciente está mal, pues necesitaremos ingresarle y ponerle el tratamiento antibiótico intravenoso. Si es una reagudización más leve, que no llega incluso a ser neumonía, pues el tratamiento será ambulatorio. Y luego hay una situación particular, que es los pacientes portadores de Pseudomonas aeruginosa. Son pacientes que no tienen una reagudización clínica, no tienen un empeoramiento respiratorio, pero que en los cultivos de esputo que se les hacen habitualmente a estos pacientes crece Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa se ha asociado con un deterioro de la función pulmonar, entonces hay que intentar erradicarla. ¿Y cómo la erradicamos? Pues en los niños en los que no tienen clínica respiratoria se les ponen antibióticos nebulizados, colimicina y tobramicina inhaladas.
Otra complicación de las bronquiectasias son las hemoptisis. Como son bronquiolos anormales, están vascularizados en muchas ocasiones por vasos aberrantes y que sangran con facilidad y que además con la tos que tienen estos niños pues predisponen a que sangren. Esto es algo muy grave en estos pacientes. Hay que ingresarlos, hay que dejar de hacerle la fisioterapia respiratoria, hay que darles vitamina K y hay que embolizar el vaso que está sangrando. Si no conseguimos dejar que sangren con la embolización, lo que hay que hacer es una lobectomía del trozo de pulmón que está sangrando. Otra complicación son las atelectasias. Estas bronquiectasias se quedan acumuladas de moco y ese moco hace que ese trozo de pulmón se colapse, provocando atelectasias. El tratamiento de estas atelectasias es fisioterapia intensiva. Antes incluso llegaban a hacer fibrobroncoscopias para intentar aspirar esos tapones de moco, pero se ha visto que es una técnica muy agresiva y que con una fisioterapia bien hecha resuelven estas atelectasias. Estos niños acaban haciendo una insuficiencia respiratoria crónica, cada vez de forma más avanzada. Incluso hay algunos que llegan adultos sin insuficiencia respiratoria crónica. La insuficiencia respiratoria crónica evoluciona a un cor pulmonare y una insuficiencia cardíaca derecha, como el EPOC de los adultos. ¿Y cuál es el tratamiento de esto? Oxigenoterapia domiciliaria y trasplante pulmonar. También los pacientes que ya tienen una insuficiencia respiratoria crónica pueden hacer una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y el tratamiento de esta aspergilosis broncopulmonar alérgica, muy típica de los pacientes con fibrosis quística y una asociación que debéis de recordar para el MIR, es el mismo que el de cualquier aspergilosis broncopulmonar alérgica, es decir, corticoides. En cuanto a la clínica digestiva, tenemos que diferenciar por un lado el páncreas y por otro lado el resto del tubo digestivo. Y hemos dicho que lo típico de la fibrosis quística es la afectación pancreática y lo típico es la insuficiencia pancreática exocrina. Son niños que en el primer año de vida se produce un estancamiento ponderostatural, no engordan, no crecen, que empiezan a tener una distensión abdominal muy abundante y que tienen deposiciones esteatorreicas, unas deposiciones muy voluminosas y que flotan en el agua. Esto es un síndrome mal absortivo que si se acompaña de clínica respiratoria nos sugiere fibrosis quística, pero que si solo tuviera clínica de síndrome mal absortivo podría ser por otra causa. ¿Y cuál es el tratamiento de este síndrome mal absortivo? Pues darle lo que ellos no tienen, darles suplementos de enzimas pancreáticos, una dieta hipercalórica y suplementos de vitaminas liposolubles. La insuficiencia pancreática endocrina ya hemos dicho que no es algo que genéticamente se produzca por una alteración de la fibrosis quística. Se produce de forma secundaria, es por la mala suerte que tienen los islotes de Langerhans de estar dentro del páncreas exocrino. Lo que se produce es que se va fibrosando el páncreas exocrino y va estrangulando los islotes de Langerhans. Y en las fibrosis quísticas con mayor de 10 años de evolución, se puede producir una diabetes con necesidad de pinchar insulina en estos niños. En cuanto al tubo digestivo, la manifestación más frecuente es el hilio meconial y la más precoz. El hilio meconial se refiere a un cuadro obstructivo producido por el meconio que no se ha expulsado. El meconio tiene que ser expulsado en las primeras 48 horas de vida. Si en las primeras 48 horas de vida no se ha expulsado, debemos de sospechar que está pasando algo. Hay veces que se producen cuadros obstructivos con vómitos, con distensión abdominal y es ese meconio que ha quedado impactado y es lo que se llama hilio meconial. Ante todo hilio meconial hay que descartar siempre una fibrosis quística y hacer unos iones en sudor. El equivalente del hilio meconial se produce en niños más mayores. Es también un cuadro pseudoobstructivo con distensión abdominal, con vómitos, que el niño no se encuentra bien y lo único que traduce es que nos estamos quedando cortos de enzimas pancreáticos y por eso se está produciendo esa pseudoobstrucción. El prolapso rectal, los niños con fibrosis quística tienen un riesgo ligeramente aumentado con respecto a los niños sanos de tener prolapso rectal y la cirrosis biliar, aunque no es algo muy frecuente, solo se produce en el 2 al 5% de la fibrosis quística, es un cuadro muy grave porque los que lo tienen acaban en trasplante hepático. Y como últimas manifestaciones, pero no menos importantes, son la esterilidad y la deshidratación.
Por el sudor pierden sal. De hecho, antes estos niños, cuando no había estudio genético, se diagnosticaban porque las abuelas, cuando les daban un beso, estos niños sabían a sal, su piel sabía a sal. Como pierden sal, lo que tienen es una alcalosis con hipocloremia, hiponatremia. Nos preguntaremos, ¿los niños con fibrosis quística tienen todas estas manifestaciones? No, depende. Hay niños que tienen clínica respiratoria y clínica digestiva, hay niños que solo tienen clínica respiratoria, hay niños que solo tienen clínica digestiva y hay personas que se ha descubierto que tienen fibrosis quística en un estudio de esterilidad. Hay algunos que se manifiestan solo por esterilidad.